Perdona, ya, ahora sí. Ya, ahora está grabando. Perdona, ¿quién preguntó? Yo, Javiera. Javiera, dime. No, no era eso, sí iba a grabar, pero ¿puedes Ah, ya, repetir la pregunta? Que sí, no la sí, escuché, perdón. que te escuché al guante. Mira, estamos viendo primero la inversión inicial del proyecto. ¿Alguien tiene alguna noción, una idea de lo que es la inversión inicial? ¿Nadie? Ok, vale. Eh, vale, estamos abriendo la pizarra para explicarle lo que es la inversión inicial. Bueno, le explico. La inversión inicial de un proyecto es el monto o dinero que se requiere para dar pie a un proyecto, una empresa, eh, o si una empresa se quiere ampliar, si quiere comprar un nuevo edificio, es el monto que se requiere para dar inicio al proyecto. Sin ese monto no se puede iniciar el proyecto, obviamente. El día que la pizarra se me active, les puedo empezar a dibujar un poquito lo que viene siendo el contenido. Bueno, mientras se carga la pizarra, la inversión inicial consta de tres partes. La primera es activos no corrientes, ya sea un edificio, una bodega, terreno, maquinaria, equipos, eh, movilización, camionetas, etcétera. Bueno, no me deja abrir la pizarra, así que lo dejamos de mostrar eso. Lo vamos a hacer vamos a improvisar en un Excel. Vale. ¿Se ve bien el Excel? Vale. ¿Le puedes poner un poquito de zoom a la pantalla, porfa, Rodrigo? Supuesto. ¿Por ahí mejor? Sí, vale, gracias. Vale, ya. Entonces, en la inversión inicial, que lo vamos a anotar con esa sigla, inversión inicial, tenemos los activos no corrientes, que como le explicaban, podía ser edificios, pueden ser bodegas, pueden ser camionetas, maquinarias, etcétera. Después de esto, tenemos lo que viene siendo el capital de trabajo. ¿Alguien sabe lo que es el capital de trabajo? ¿Alguna idea? ¿No? Excelente. Ya, el capital de trabajo es un desembolso de dinero que se requiere para operar por un periodo de tiempo determinado en el primer año de operaciones. Puede ser por 2 meses, pueden ser por 5 meses, 6 meses o por los 12 meses que se requieren. El primer año. O sea, yo tengo que contar, por ejemplo, si se requieren 800 UFs para funcionar el primer año, ese es mi capital de trabajo. Que en este caso no, lo denotaban ahí en el caso. El capital de trabajo, en los casos del profesor, se pueden dar de varias maneras. Yo en el caso del taller que le estoy mostrando ahora, se lo di al tiro, pero el profe perfectamente les puede decir, el capital de trabajo representa el 80% de los activos, de los activos fijos y el 40% de los gastos variables. Y ustedes tienen que sacar el capital de trabajo. Luego, del capital de trabajo, tenemos, tenemos los estudios de proyecto. Los estudios de proyecto pueden estar en estudios de mercado, estudios técnicos, estudios legales, ambientales o estudios financieros. Siempre va a estar textual diciendo el estudio tanto. Bueno, esto es lo que tiene la inversión inicial. Vamos a pasar a calcular la inversión inicial de nuestro caso. Aquí la idea es que todos participemos, así que voy a ir eligiendo gente para que me diga las cosas. Bueno,
todos tienen su guía descargada o se la muestro en la pantalla? Yo lo tengo descargado. Vale. Yo también la tengo. Ya, ok, entonces se las voy leyendo. Entonces ponemos IO, que es como la representación de las siglas de inversión inicial. Y aquí vamos a ir anotando todo lo que son las inversiones. Primero tenemos un terreno. Y tiene un valor de 7.560 UFs. Luego tenemos una bodega por 2.960 UFs. Tenemos la bodega. Un segundo para aceptar a la compañera. Listo. Luego, de la bodega tenemos una maquinaria por un valor de 560 UF. Esta maquinaria, como tiene una instalación de por medio y una capacitación para los trabajadores de la empresa, también se le suman esas dos cosas. O sea, a los 560 UFs de la maquinaria, que son los 560, les vamos a sumar la instalación y la capacitación. Que si no me equivoco son 15 y 45 respectivamente. 15 y 45 respectivamente. Luego de eso, tenemos el capital de trabajo que son 830 UF. Capital de trabajo lo denotamos con estas siglas, KT. 830. Y por último tenemos unos estudios por 30 UFs. Vale. Con todas estas variables nosotros vamos a determinar lo que es la inversión inicial. Más adelante, cuando ya empezamos a trabajar el flujo de caja, aquí se van agregando más variables, ya sean más estudios, ya cuando ya estemos más avanzados, el profe le puede poner aquí 3 maquinarias, 3 camionetas y así se va sumando. También se puede agregar que se vende un activo en el año cero para disminuir un poco lo que es la inversión inicial. Pero por el momento, para efectos de lo que estamos iniciando, vamos a empezar solamente con esto. Entonces, inversión inicial, ¿alguien ya sacó la suma? Si es tan amable, me la puede decir. 12.000. 12.000. ¿Alguien le da otro valor? ¿O estamos todos de acuerdo? ¿12.000? Entonces, con la explicación que les di al principio, y si hay dudas me lo dicen, ¿qué significarían los 12.000 UFs? Que esto es UF, traten siempre de colocar los valores. ¿Qué significarían los 12.000 UFs? A ver, vamos a iniciar las preguntas estimado Christopher Díaz. ¿Puedes hablar por micrófono? ¿Christopher? ¿No está? Ok. A ver, Gonzalo Rojas, ¿tienes micrófono para poder responder? Sería la inversión inicial como lo mínimo para empezar el proyecto. Bien, ya. Sí, esa es la explicación de los 12.000 UFs. Lo mínimo que requiero para poder iniciar mi proyecto. Bien. Vale. Entonces, aquí estaremos respondiendo la 1, que es calcular la inversión inicial del proyecto. Vale, ahí tenemos la 1. ¿Hay alguna duda con la inversión inicial? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Vale. Démosle. Ya. Pasemos a la pregunta 2. Determine la estructura de capital del proyecto y calcular el cuadro de amortización del préstamo. Vale. Vamos primero a explicar la estructura de capital. Yo creo que esto ya lo tienen que haber visto en alguna parte, pero lo vamos a explicar igual. La estructura de capital. Vamos a dejarlo ahí, ahí y ahí. Vale. Naturalmente una estructura la más básica es esta.
Naturalmente aquí a la izquierda se parte por activos corrientes, activo no corriente, otro activo. Para este caso lo vamos a denotar como inversión inicial, que es la que estamos haciendo acá a la izquierda. Acá vamos a tener lo que es pasivos de corto o largo periodo. Y acá tenemos lo que es patrimonio. Esto lo vamos a dejar con una D de deuda. Vale. Nuestra estructura de capital puede estar separada en varias partes. Aquí están las deudas, que es financiamiento externo. Y acá abajo tenemos lo que es financiamiento interno. El financiamiento interno es por aporte de los socios en capital. El financiamiento externo puede ser por instituciones financieras, que son los bancos, puede ser compra de bonos, acciones, etcétera. Hay varias formas de apalancarse de forma externa. Dentro de la estructura de capital hay una variable que es el leverage. Para saber cuán apalancado estoy, el leverage se denota por deuda partido patrimonio. Este indicador me va a decir qué tan apalancado estoy. Naturalmente aquí tenemos un estándar para trabajar con el leverage. Y esto también depende de el perfil que tengan los dueños. Más adelante vamos a explicar lo que si tiene un perfil audaz o tiene un perfil conservador. Cuando el leverage es entre 0 y 1, naturalmente decimos que está desapalancado. O sea que la deuda está muy cargada a el patrimonio interno y es riesgoso. Ya que estamos como poniendo mucho dinero y en caso de que se pierda, los dueños perderían mucho dinero. Eso sería entre 0 y 1. Cuando el leverage es 1, es como el ideal estándar de un leverage, ya que por cada peso que pone los dueños de la empresa, un peso se aporta desde el exterior. Es como el ideal. Ya, cuando pasa de 1, ya 1 hasta 2 máximo, es un leverage normal, uno que es aceptable. Cuando pasa del 2, cuando es mayor a 2, ya se empieza a hablar de lo que es el sobreapalancamiento. El sobreapalancamiento es que le traspaso toda la deuda a los externos. O sea, y eso quiere decir que prácticamente estoy trabajando para el banco. Todo se lo estoy pasando al banco. Entonces también no es un buen indicador. Entonces lo natural es que siempre esté entre 1, 1,5, 2 máximo. Igual todo depende de el perfil de los dueños. Si tiene un perfil audaz, no le va a importar mucho que tenga bajo 0 porque están dispuestos a arriesgar un poco más. Si es conservador, obviamente tiene que estar entre 1 y 2. Ahora, como tenemos la estructura capital, nos vamos a enfocar en la deuda. En el caso, nos dice que el financiamiento del proyecto considera apalancarse con el banco BCI por un total de 4.500 UFs. El banco otorgará un plan de pago de 5 años con vencimiento anual cada cuota y 1,4 trimestral. El saldo será financiado por los socios con aporte patrimonial. O sea, lo que nos está diciendo es que acá va a ser 4.500 y en patrimonio sería 7.500. Esa va a ser la estructura y acá tendríamos 12.000. Esa va a ser nuestra estructura de capital. Entonces, vamos a pasar a construir lo que es un cuadro de amortización. Para eso, tenemos que tener los datos claros de cómo se va a construir nuestro cuadro de amortización. Para eso tenemos que sacar nuestro PMT, nuestra cuota, y tenemos que, si procede, transformar la tasa. Rodrigo, Dime. Cristian, ¿de dónde salió los 7.500 del financiamiento interno? Ya, mira. Que me perdí un poco. Sí, tranqui. Nuestra inversión inicial es de 12.000, ¿cierto? Ya. Entonces, el trazo nos está diciendo que 4.500 van a ser financiados con externos del banco BCI. Por lo tanto, la diferencia de esos va a ser financiado por los socios o patrimonio de la empresa.
Por lo tanto, si nosotros vemos que el patrimonio, la inversión inicial son 12.000 y nos van a financiar 4.500 Fs, nos queda que los 7.500 restantes van a ser financiados por patrimonio. Ah, ya entendí. Sí, me había perdido un poco. Ya, sí, tranqui. Gracias. Vale. Entonces, aquí vamos a anotar los datos de lo que nos está diciendo. Entonces, el capital a pedir son 4.500. El tiempo son a 5 años. 5 años. Con cuotas anuales. Con una tasa de interés trimestral. Por lo tanto, tenemos que llevar esta tasa a que sea efectiva anual. Perdona, por capital pones por financiamiento externo, ¿no? Cuando Exacto. pusiste capital ahí, vale. Sí, luego te lo voy a poner acá por si acaso. Capital a pedir lo voy a colocar. Entonces, acá tenemos la tasa de 1,4. Siempre, a efecto de todos los ejercicios, el que predomina es el tiempo. Como en este caso estamos en año, debemos llevar la tasa a años. Esta tasa está trimestral. Entonces vamos a usar esta fórmula, que se las voy a mostrar mejor para que la fórmula es 1 más i, lo voy a anotar aquí porque ya que no funciona la pizarra la voy a anotar aquí, elevado a n, cierra los paréntesis, menos 1. Esa es la fórmula para transformar las tasas, donde n va a depender del tiempo en el que estamos trabajando. Ahora los voy a explicar. Entonces tenemos que transformar la tasa de interés a anual. Entonces, ponemos igual 1 más la tasa, cerramos paréntesis, elevamos. Como la tasa aquí es trimestral y tenemos que llevarla a anual, ¿por cuánto creen que se eleva la tasa? Teniendo en cuenta que cuántos trimestres tiene el año. Por 4. ¿Por 4? Bien. ¿Alguien tiene una duda de por qué va a 4? ¿Entienden la fórmula cómo va? En honor al silencio voy a creer que entendieron. Si no entienden, después me preguntan igual. Va uno de más. Entonces, tenemos que la tasa anual es de un 5,72%. Luego de haber sacado la tasa, vamos a proceder a calcular el pago o cuota que se va a hacer anualmente por los 5 años que se pidió el préstamo. Para eso, con PMTI, que creo que esta fórmula se lo dio el profe, en Excel es un poquito más engorroso, también se puede usar una fórmula que es mucho más fácil, se pone aquí función pago y es mucho más fácil, pero yo les voy a enseñar la forma difícil, después ustedes verán cuál ocupan. Entonces, para la función de ahora, vamos a colocar igual, si se pierden me dicen porque esto es un poco largo, colocan 3 paréntesis, 1 más la tasa, cierran paréntesis, elevado, abren paréntesis, por n, que en este caso n sería 5, cierran paréntesis, vuelven a cerrar paréntesis, por i, que es la tasa de la tasa de acá. Después les voy a mostrar aquí al ladito algebraicamente la fórmula. Partimos y abrimos el denominador con 3 paréntesis nuevamente, 1 más i, que es la tasa, elevado a n, que sería 5, cerramos paréntesis, menos 1,
Y todo esto multiplicado por el capital. Esa sería nuestra cuota. Entonces, aquí vamos a ver. Rodrigo, Dime, ¿puedes repetir todo el procedimiento, por favor? ¿sí? Vamos a hacer aquí abajo. Espérate, deja Brother, anotarla. La voy a anotar algebraicamente primero para que la entiendan. y se puede anotar como de las dos formas, o sea, como algebraicamente y con los números, así como Sí, para ir sí, viendo de dónde sacan los números. ahora voy a anotar la algebraica. Vale. Es que lo que pasa es que el Excel no deja anotar como una fracción por eso. Entonces sería P, que sería la cuota de acá, el 4.500, el capital, por, abrimos paréntesis, que en este caso sería un corchete. A ver, déjenme ver si puedo ver. El Excel no va a quedar bien representado con el Excel, por eso quiero que lo vean bien. Pues mientras, a ver si me deja crear una pizarra online. Y aquí creo una pizarra online. Vamos a compartir esa pizarra primero. Ya. ¿Todos ven la pizarra? ¿La mini pizarra? Sí. Ya. Sí. Entonces, la pizarra, o sea, esto va a ser, igual, escribir aquí todo un desafío. PMT igual a el capital a solicitar por corchete, abrimos paréntesis, 1 más la tasa elevado a n por paréntesis la tasa nuevamente, partido por 1 más i elevado a n menos 1. Y cerramos corchete. Esa es la fórmula del PMT, o pago, de la cuota, para calcular la cuota del préstamo. Eso es un por si acaso. Rodrigo, el -1 de acá de abajo, ¿Ya? ¿es n-1 o el No, -1 va aparte? el menos 1 va después. Tú elevas solamente lo que está en el paréntesis. Vale, vale. Vale. ¿Todos vieron esa fórmula? ¿Alguna duda con eso? ¿Entendieron un poco mejor lo que algebraico? Es una C, ¿cierto? PMT igual C, Sí. paréntesis. Capital. Corchete, claro, la C de capital, el capital a pedir, que en este caso sería 4.500. Lo voy a anotar en números también aquí abajito, aprovechando que tengo la pizarra. Borrador. Me encantan los borradores. Ya. Entonces, vamos a anotar. Sería esto igual a 4.500 por, abrimos corchete, 1 más, la tasa era 5,72 si no me equivoco, 5,72, sería 0,0572, disculpen los números, que cuesta mucho escribir aquí, elevado a 5, que es el plazo por el que se pidió el crédito, 5 años, por paréntesis 0,07572. 572 partido por 1 más la tasa, 1 más 0,0572 elevado a 5, todo eso menos 1. Cerramos los corchetes. Así sería la fórmula escrita en cuaderno. Si alguien no entiende algún número, me dice y lo escribo de nuevo. Vale, ¿está El claro que está eso? elevado es una n, ¿cierto? En la fórmula.
Sí, es una N. Esta Vale. es una N. Que sería, en este caso sería el plazo, que en este caso serían 5 años. Vale, si no hay ninguna duda con esto, pasamos al Excel nuevamente para explicar la fórmula, porque ya que si seguimos la modalidad online, lo más probable es que los trabajos sean en Excel, entonces la idea es que lo sepan hacer bien en Excel. Pasamos acá. Este no. Era el otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este. Ya. Lo voy a escribir acá. Entonces. Me habían pedido que lo escribiera de nuevo, ¿cierto? No, que lo explicaras como general. Ah, ya, vale. Pero ¿quedó alguna duda de cómo se escribe esto, no? ¿Cómo se lleva aquí? Porque ¿no? de la otra, no quedó claro, lo hacemos de nuevo. Porque de la otra forma que lo podemos hacer, nos vamos a fórmula, insertar función, nos vamos a pago, y acá colocamos la tasa, colocamos el periodo, el valor actual que sería los 4.500, el negativo, y nos da los 1.060. Esa es la forma fácil. Pero como nada es fácil en la vida, tenemos que hacerlo así. Entonces lo voy a escribir de nuevo. Sería 3 paréntesis en el denominador, 1 más la tasa, que en este caso sería los 5,72%, cerramos paréntesis, elevado a 5, paréntesis 5, cerramos el paréntesis 2 veces, por paréntesis i, que sería la tasa. En esta parte de aquí tenemos lo que viene siendo la primera parte de la fórmula, que sería esta de acá, que vendría siendo esta parte de acá arriba. Luego tenemos el slash para partir, colocamos 3 paréntesis nuevamente, 1 más la tasa, que es 5,72. Rodrigo, Dime, ¿pusiste el anual? sí. Bueno, a ver, deja acá. Acá va el anual. Gracias, Felipe. Ya. Tenemos eso. Vamos a dar de nuevo. 1 más la tasa, cerramos paréntesis, elevado a n, que es 5. Esto es complicado hasta para mí, estar anotando tanto paréntesis. Por la i de nuevo, que es 5,72. 5,72. Cerramos paréntesis, slash. Tenemos 3 paréntesis de nuevo en el denominador. 1 más la tasa, la anual, elevado a n, que sería 5. Cerramos paréntesis 2 veces, menos 1. Cerramos todos los paréntesis por el capital que se va a solicitar. Y ahí nos da los 1.060. ¿Se entiende más o menos para dónde va la fórmula? Porque es que anotarla en Excel siempre va a ser un poco más complicado por el tema de paréntesis. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Complicado nomás. No, sí, es complicada, lo entiendo. Por eso siempre, si el profesor se los permite, pueden ocupar la fórmula pago. Esta, la fórmula pago. Ya, entonces, sabiendo que el PMT es 1.060, vamos a pasar a construir lo que viene siendo el cuadro de amortización. ¿Alguien ha hecho cuadro de amortización antes? ¿Saben hacer cuadro de amortizaciones o no? Sí, 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 lo hemos hecho alguna vez.
Entonces no debiese ser tan difícil esto. Entonces, llegamos hasta 5 solamente porque hay 5 cuotas. Entonces, el primer año, siempre lo primero no se coloca nada y en el saldo colocamos los 4.500. Acá, en cuota, vamos a colocar los 1.060. Los 1.060. Como todas las cuotas son iguales, lo copiamos hacia abajo. El interés va a ser el saldo, los 4.500, por la tasa de interés, que en este caso son 5,72. Para efectos de este cálculo lo voy a hacer uno por uno para que se vaya entendiendo. Entonces, vamos a poner que el saldo, 4.500, se va a multiplicar por los 5,72. Entonces, me va a quedar que, vamos a quitar los decimales, 257 UF va a ser el interés de la primera cuota del primer año. La amortización va a estar, se calcula con la cuota menos el interés, que van a ser los 803. Luego, para ver el nuevo saldo de que nos queda en el préstamo, va a ser los 4.500 menos los 803. Nos quedarían 3.697. Luego, los 3.697 lo multiplicamos nuevamente por la tasa de interés y nos va a quedar el nuevo interés de ese periodo. Y así sucesivamente hacia abajo. ¿Hay alguna duda de los cálculos? ¿O ya todos sabían hacer esto? Porque si lo sabían es mucho mejor. Esto es igual a los 1.951 por la tasa de interés. Esto menos esto. Esto menos esto. Y por último, nos queda que los 1.003 UF multiplicamos por la tasa de interés. Y 1.060 menos esto. Y nos queda la amortización 0. Bueno, como muchos saben, esto ya tiene que quedar 0 y quedaría lista la amortización. Entonces, si sumamos, si ponemos sumar acá, esto nos da el saldo de la amortización. Esto es la disminución real del préstamo. Son los pagos reales. Acá tenemos las cuotas enteras. Vamos a poner la autosuma. Esto fue lo que realmente se pagó por el préstamo. Entonces ponemos autosuma y sumamos esto. Y si restamos esto con esto, nos debiera dar 4.500. Para efectos de pregunta más adelante. Y esto es el cálculo del cuadro de amortización. ¿Hay alguna duda con eso? ¿O con algo de lo que se explicó anteriormente? ¿No? ¿No? Está todo Perfecto. claro. Vale. Entonces, vamos a pasar a la Yo pantalla. sí, Dime. no quise interrumpir porque como estaba tratando de entender No, el dime. TPM, no caché cómo sacaste la tasa de interés trimestral y anual. Igual es súper como atrasada la pregunta, pero que No, tranqui. no estaba tratando de entender Ahí. lo otro. Aprovechando que tengo pizarra ahora, te lo voy a explicar ahí. Porque ahí voy a anotar la fórmula. Ya. Déjame. Voy a deshacer todo. Vamos a borrar todo esto y voy a pasar a cambiar la pantalla. Acá. Vamos a hacer andar esto. Y borramos esto. Y pasamos el lápiz. Ya, no importa. Entonces, cuando tenemos dos tipos de tasa, o sea, nos dicen, o sea, cuando hay una diferencia entre las cuotas, el periodo de cuotas, ya sea anual, trimestral, semestral o mensual,
y nos dan una tasa en otro periodo, tenemos que transformarla. Y siempre va a predominar en cuando está el periodo de cuotas. O sea, si tenemos una tasa de interés que es mensual y tenemos que las cuotas se pagan semestralmente, tenemos que llevar la cuota, o sea, el interés a semestral. Para eso, tenemos que anotar la fórmula del interés, que es paréntesis 1 más la tasa igual, o sea, elevado a n, todo esto menos 1. Esa es la tasa para ir transformando. En este caso, como tenemos que la tasa es, si no me equivoco, 1,4, sería I igual a 1 más 0,014 elevado a. ¿Quién fue que me preguntó la hora recién? No, se me olvidó el nombre. ¿Javiera? Yo, sí. Javiera. Como tenemos que es una tasa trimestral, si no me equivoco es trimestral, y nuestras cuotas son anuales, ahí tenemos que decir nosotros cuántos trimestres tiene el año. Y en este caso tenemos 4 trimestres en el año. Por lo tanto, para llevarla a anual, tenemos que elevarlo a 4. En el caso de, por ejemplo, esta es una pregunta general. Si tuviésemos pagos anuales y nuestra tasa de interés es mensual, ¿cuánto debería ir acá elevado? ¿Alguien? ¿Qué preguntaste? Perdón, que no escuché. Si nosotros tuviésemos una tasa de interés mensual y los pagos son anuales, ¿a cuánto debería elevar acá yo arriba? 12. A 12. Ya, ahora vamos al revés. Si yo tuviese una tasa de interés anual y los pagos son mensuales, ¿a cuánto debería elevar yo acá arriba? ¿A 1? No. Si nosotros tenemos que achicar la tasa, digo vulgarmente achicar, sería, aquí debería ir 1 partido 12. ¿Por qué? Porque tengo que achicar la tasa. ¿Se entiende más o menos la lógica? Y en este caso, por ejemplo, si fuese al revés, Eso es cuando vaya a pasarlo de de anual a mensual. Exacto. Ya. Ahí no estaría achicando. Y en este caso, si del caso sería al revés, si fuese la tasa anual y tenemos que pasarlo a trimestral, tendríamos que dejarlo como un cuarto. ¿Se entiende más o menos? Como la lógica de la fórmula. Uy, borré eso. Sí, sí. Ya, bueno. Entonces acá tendríamos que elevarlo a 4. Menos 1. Esto lo podemos sacar en calculadora asimismo. Si lo anotamos en calculadora, yo tengo de la calculadora antigua, entonces tenemos que poner elevado, el signo elevado, y un paréntesis aquí. Si no, la fórmula me la va a dar con syntax error. Esa es la fórmula. Y esto me da 0,0572. Y algunos números más, pero aquí siempre se corta con 4 decimales. El profe siempre trabaja con 4 decimales, por si acaso. Esa es la fórmula de la tasa de interés y así es como se llegó acá. Paso al tiro al Excel. De compartir el Excel. Vale. Y así es como se llegó a la 572. De nuevo la voy a anotar de nuevo para que la vean. Igual a 1 más la tasa trimestral elevado a paréntesis 4, que es porque lo estamos pasando a anual, menos 1. Y nos da 5,72. ¿Quedó un poco más claro, Javier? Sí, gracias. Ya, vale. ¿Hay alguna otra duda con esta parte? ¿La estructura capital o inversión inicial de lo mismo si nos vamos más atrás? ¿Alguna otra duda? ¿No? Vale. Bueno, cualquier duda me interrumpe nomás. Rodrigo, Dime, ¿puedes Felipe. volver al Excel un poquito? ¿Sí, claro? Ahí. ¿Qué dijiste que representaba la suma de las cuotas? Esto es Sí, sí, sí. el pago total que yo hago al banco, sumado el interés
y lo que yo debiese pagar realmente. ¿Sí? No sé Vale, si vale, me vale. entiende. Los 4.500 más el interés que sería este. Vale, volvemos Vale. al caso. Y la última pregunta. Calcular, explicar el costo de oportunidad del proyecto. Si no mal recuerdo, creo que con el profe el viernes vieron esto, lo de calcular el costo de oportunidad del proyecto. Antes de pasar a calcularlo, ¿tienen alguna duda en lo teórico? Porque es súper simple el cálculo. ¿Nadie tiene alguna duda con eso? Vale. Tenemos el costo de oportunidad, que es la rentabilidad mínima exigida de los socios, por los socios, y está denotada por el modelo del KPM. Entonces, tenemos que el CAE, lo voy a anotar en la pizarra mejor, que me quedo gustando la pizarra. Que algún día lo encuentro acá. Vamos a anotar acá. Ya, vale. Entonces, tenemos que el KE, que es así se denota lo que es el costo de oportunidad, va a ser igual a RF, que significa libre de riesgo, más paréntesis RM, que significa riesgo de mercado, menos el riesgo, libre riesgo de nuevamente, por beta, que viene siendo el riesgo de la industria. En el caso del libre de riesgo, el profe en los casos le puede poner que es una libreta de ahorro, un fondo mutuo, también puede ser un depósito a plazo o un pagaré del Banco Central. Naturalmente, el riesgo de mercado está denotado por la bolsa de comercio, que siempre puede ser el IGPA o el IPSA. Esos son los dos indicadores que naturalmente puede poner el profe. Es muy raro que coloque otro, así que siempre va a colocar eso. Y beta siempre va a ser beta porque es el riesgo de la industria. En este caso, el CAE para nosotros va a ser, dice el caso, se sabe que la rentabilidad de un depósito a plazo bancario es del 3%. O sea, mi IRF vendría siendo un 3%, 0,03%. Mi RM vendría siendo la rentabilidad promedio del mercado accionario es de un 12%. Sería un 0,12%, un 0,12. Y mi beta, que viene siendo el riesgo de la industria, dice, el riesgo asociado a la industria en el cual operaría el presente proyecto es de un 2% sobre el riesgo de mercado. ¿Todo entienden cuando el texto dice sobre o bajo la industria, sobre el riesgo de mercado? ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo funciona? Sobre 1 y bajo 1. Sobre 100%. Sí. La base siempre va a ser para el riesgo, va a ser 1. Esa es la base. Si me dice sobre, estoy sobre la industria. En el caso de que yo gane o la industria gane, yo voy a ganar un 2% más que la industria, que es la competencia. Al revés, si la industria pierde, yo voy a perder un 2% más. Si nosotros nos dijeran que beta es un 2% bajo la industria, yo tendría un 0,98. En este caso, si la industria gana, yo ganaría solamente un 0,98. Y si la industria pierde, yo estaría perdiendo solamente un 0,98 y no un 1. Esa es la lógica de la explicación de por qué sobre o bajo la industria del riesgo de la industria. Vale, entonces, teniendo esos datos, armamos la fórmula y ponemos 0,03 más paréntesis 0,12 menos 0,03, cerramos paréntesis por beta que es 1,02. Y
les pido el favor de que me den el valor del CAE. 0,1218. 0,1218. ¿A alguien más le da otro valor o a todos les da lo mismo? Ahí me dio el Sí, eso mismo. da. Ya. Ahora, ¿quién me explica qué significa este valor? Que si lo pasamos a porcentaje sería 12,18%. ¿Alguien me puede explicar eso o sacó alguien al azar? A ver. Sería como el porcentaje mínimo que piden los dueños para el costo de oportunidad del proyecto. Está bien, pero intenta ser un poco más técnica. Porque el profe lo exige, por eso intento que aprendamos el lenguaje técnico. Es como lo mínimo que están dispuestos a ganar. Sí, sí podría ser. Sí, también Podría está ser bien. como la rentabilidad esperada para poner en marcha el proyecto. Ahí te equivocaste en eso, porque no es la esperada, es la exigida. 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 Hay que Ya, tener ya, cuidado ya. con Lo hay que tenía tener anotado cuidado con con esos cuidado. términos. No, la esperada es otra cosa, que eso se ve después en mercado de capitales. Aquí solamente vemos lo que es exigido. O sea, Ya. en otras palabras, el CAE sería, este 12,18 sería que como mínimo ellos esperan un 12,8, le están pidiendo como mínimo, le exigen al proyecto como mínimo un 12,18 de rentabilidad. Si no le entrega esto, ellos no hacen el proyecto. No les conviene, porque podrían meterlo perfectamente a una libreta de ahorro, a o sea, a una... Ay, ¿cómo se llama? Meter la plata al banco y que les genere un interés. Y estarían ganando mucho más que acá. Así que como mínimo le piden esto para hacer el proyecto. Eso es lo que significa el CAE. Ahora, también tienen que entender que a mayor rentabilidad, mayor riesgo, y viceversa. A menor rentabilidad, menor riesgo. Y todo depende, esto depende de el perfil de los socios. Si ellos son un perfil audaz, obviamente que ellos están dispuestos a tener más riesgo y prefieren ganar más, están dispuestos a arriesgar más para ganar más. Si fuesen un perfil conservador, no es que no les guste ganar, es que prefieren ser un poquito más cuidadosos con sus finanzas y prefieren gastarlo mucho, invertir lo mínimo y ganar algo moderado, pero seguro. Esa es la lógica del CAE y con sus riesgos. Entonces, tendríamos que es 12,18 el CAE y ahí está la explicación de lo que significaría. ¿Hay alguna duda con el CAE? ¿O con alguna otra de las cosas que vimos ayer, la inversión, o sea, ayer, delante, la inversión inicial, o el cuadro de amortización, el cálculo de la cuota, algo? ¿No hay ninguna duda? Yo me perdí con el 1,02 de la beta. No sé de dónde salió. Ya, mira, voy a leer esta parte. En el caso dice que el riesgo asociado a la industria en la cual operaría el presente proyecto es de un 2% sobre el riesgo de mercado. ¿Ya? Entonces, sigo. Vamos a borrar esto. Borrado. Odio esto, pizarra. Ya. Entonces, si me dicen que es sobre el riesgo de mercado, siempre tenemos que entender que el estándar del mercado o la base del mercado es 1. Esta es la base. Entonces, si me dicen que es sobre el riesgo de mercado, yo tengo que sumarle a esto. Entonces, como es un 2% sobre el mercado, tengo que sumarle un 0,02, porque es un 2%. Entonces a esto le sumo porque estamos sobre el riesgo de mercado. La lógica de sobre el riesgo de mercado es que si sumamos esto me daría 1,02, ¿cierto? Que transformado a porcentaje sería un 102%. O sea, en el caso de que la industria llegue a ganar, yo voy a ganar un 2% más que el resto. Y si la industria llega a perder, yo voy a perder 2% más que el resto. Esa es la lógica de sobre la industria, con un 2%. Viceversa. O sea, en el caso contrario. Si es bajo la industria, si me dicen, por ejemplo, que el riesgo asociado al mercado es un 6%,
un 6% bajo la industria, yo tendría que restarle a este 1 el 6%, que en este caso se transformaría en un 0,06. O sea, tendría que restarle 0,06 y me daría 0,94. Este 0,94 se traduciría a que en caso de que la industria gane, yo estaría ganando solamente un 0,94, no estaría ganando el 100%. En cambio, si la empresa o la industria pierde, están pidiendo entrar a esta hora. Si la industria pierde, solamente estaríamos perdiendo un 0,94%. Es ahí por qué llegamos a un 102. Se le sumó el 0,02, que es que me dice el caso que es sobre el riesgo de mercado. ¿Se entiende pues, más o menos? ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Sí? gracias. Ya, bueno. ¿Hay alguna otra duda con eso? ¿O con alguna otra cosa? Porque ya terminamos la guía. Vamos a compartir la guía. Acá, vale. Entonces ahí tendríamos por terminada la guía. ¿Hay alguna duda con esto? Porque esto va a ser como esto van a estar viendo todo el semestre esto. Se le van a ir agregando más cosas siempre. Disculpa, por ejemplo, cuando dice determinar la estructura de capital, es lo que hiciste en el cuadrito, ¿no? Ese como Sí, acá. el financiamiento interno, externo y Exacto. inversión inicial. Vale, vale, Sí. vale. Este de acá. Sí, Rodrigo, con eso, tengo una duda con eso también. Dime. El leverage, ¿Ya? eso, ¿habéis dicho algo que significaba cuando estaba entre 0 y 1? O algo así, Ya. ¿cierto? Sí. ¿Te lo explico eso? Sí, Vale. porfa. Ya, mira, el leverage era un indicador para ver cuán apalancado está la empresa. Apalancado significa como el financiamiento externo que tiene. ¿Sí? Eso significa, es un término técnico de lo que es pedir préstamo externo. Entonces, el leverage está denotado por deuda partido patrimonio, que sería acá la deuda y el patrimonio. Entonces, si lo calculamos, lo vamos a calcular para que nos quede más claro, que serían los 4.500 de la deuda partido por los 7.500 del patrimonio. Nos da 0,6. O sea, nuestro leverage es 0,06%. 60%, perdón. Entonces, cuando nuestro leverage está entre 0 y 1, se dice que la empresa o el proyecto está desapalancado. Voy a escribir acá. Desapalancado. Cuando está entre 0 y 1. Cuando está entre 0 y 1, está desapalancado. O sea, los dueños están colocando más dinero que los bancos o el financiamiento externo por el que estén optando. Y de todo depende aquí del perfil de los dueños. Si ellos son audaces, este leverage no va a estar mal. Ello es un leverage aceptable. El siguiente caso es, vamos a ponerle normal o aceptable. Cuando el leverage es 1 hasta 2. 1 de febrero. De 1 a 2. Listo. De 1. Vamos a poner el número. De 1 a 2. Ese es el rango aceptable. Ya que en el caso de que sea 1, por cada peso que aporta el socio o la empresa, me está llegando un peso de financiamiento externo. O sea, la deuda está partida por la mitad. ¿Se entiende más o menos esa parte? Luego Sí. está sobreapalancado. Cuando ¿Puedes ya repetir, es por favor, el Vale. aceptable, porfa? el aceptable. Mira, cuando es 1 o entre 1 y 2, es que los dueños colocan un peso y el banco coloca un peso. O sea, están colocando lo mismo. ¿Cachai? Vale. Están colocando lo mismo. O sea, para ellos está bien porque ni aportan mucho ni aportan poco. Entonces está parejo. Y por otra parte está el sobreapalancado,
que ya es cuando ya es sobre 2, y es que toda la deuda la llevamos a la deuda, o la mayoría. Y en ese caso, para nosotros es malo, o para la empresa es malo, se nota malo, o no aceptable, porque toda la deuda está para el banco y prácticamente la empresa estaría trabajando para el banco, porque obviamente estamos trabajando para pagar la deuda. Por eso es no aceptable. En este caso, por ejemplo, si es que hubiera dado sobre 2, ¿se sigue haciendo o hay alguna explicación al ejercicio? ¿Hay que seguir nomás? Mira, en este caso, como estamos con esto solamente, no podemos indagar mucho más porque no tenemos más información. Pero más adelante, cuando el caso sea un poco más completo, más abajo te va a decir, el perfil de los dueños es audaz o es conservador. Y te van a dar algunos otros datos más que te van a permitir si aceptar el proyecto o no. Naturalmente, y esto es para más adelante, para las respuestas, no hay que decir, no hay que tomar una decisión así como no hagas el proyecto o sí haces el proyecto, porque es como una explicación muy brusca. Siempre hay que entrar como con recomendaciones y cosas así. Pero siempre hay que indagar esto con el perfil de los dueños. En nuestro caso, como el leverage es 0,6 y es menor a 1, diríamos que está desapalancado. Pero en el caso de que los dueños tengan un perfil audaz, quizás este 0,6 para ellos no es malo. Entonces sí se podría hacer el proyecto. ¿Se entiende? Sí, sí, Ya. gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No tienen más Pero dudas? si en el caso pero si en el caso que fueran, no sé, conservadores, como decías tú, ¿no se ¿Ya? le recomendaría? No, ahí no se recomendaría. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a poner tanta plata en este proyecto, ya que la podrían, tiene asociado al costo de oportunidad que estarían dispuestos, no sé, para ponerlo en fondo mutuo o en un depósito a plazo. ¿Cachai? Porque su perfil es conservador y preferirían no arriesgar tanto. Déjame colocarlo acá. No sé si se entiende más o menos la lógica porque estos rangos siempre es un poco complicado explicarlo en una prueba, porque siempre el profe te va a pedir explicarlo y te va a decir, ¿usted recomendaría hacer este proyecto o no? Pero naturalmente, siempre cuando es 0,6 y es un perfil conservador, no se recomienda hacer el proyecto. Ceteris paribus también, porque también pueden haber otras variables. ¿Se entendió la compañera que preguntó? Sí, gracias. Ya. ¿Hay alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Ya, porque nos quedan 10 minutitos ya para ir liberándolos para que no... Si tienen alguna otra duda y si no me pueden ir preguntando también porque tengo entendido que tienen que entregar un caso, que sería el caso, no, ya no recuerdo el nombre, pero tienen que hacer un informe financiero, si no me equivoco, algo así. Si no tienen más dudas, dime, Cristian. No, 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 nada, nada. Vale, entonces, Oye, Rodrigo, yo te iba a preguntar algo, hermano. dime, Joaquín. Sí, cuando el CAE es muy alto, no sé, que no sé cuánto era en el ejercicio, 12,8, creo. Ya, Cuando- ya, el CAE cuando es muy bajo, ¿qué significa? Algo había explicado, hermano, cuando abriste la pizarrita. sí, ya mira, la abrir de nuevo la pizarrita. Déjame, dame un segundo. Acá, ya mira. ¿Cuánto era cada aquí? 12,18, ¿cierto? Sí, 12,08, no sé, no me acuerdo. Ya, 12,18. Ya. Esto lo que significa que ellos piden como mínimo una rentabilidad del 12,18.
pero no te dice cuánta rentabilidad te entrega el negocio. Eso tú te lo explica después más adelante el caso. ¿Cachai? O sea, Ok. pero ellos como mínimo te están pidiendo eso. En el caso de que el proyecto no te entregue como mínimo un 12,18%, no se recomienda hacer el proyecto. ¿Sí? Mm, Y con esas palabras, no se recomienda, porque si uno le pone tajantemente, no recomienda hacer el proyecto, el profe igual no le gustan como esos términos, como que le gusta un poco más y como que uno se ponga en el papel de un asesor financiero. Entonces, exacto, ya. yo te digo, no, sé que no te recomiendo el proyecto, hazlo más adelante o no lo hagas o invierte en otra cosa. ¿Sí? Entonces, pero No esto tan es, drásticamente. claro, no hay que ser tan tajante. Vale, Entonces, eso más que nada. pero esto no es la rentabilidad del proyecto, es lo mínimo que se exige por el proyecto, de parte de los socios. Ya. Ya, no, sí, eso era. Vale. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo, por ejemplo, si tengo alguna duda o algo así, por ejemplo, en alguno de tus trabajos, en lo del profe, ¿Ya? eh, ¿te podemos mandar un correo o algo así? Sí, incluso creo que no sé si estabas cuando me presenté, pero voy a poner la Creo que no, pantallita de que nuevo. llegué súper tarde. Ah, ya no importa, pero pongo la pantallita de nuevo. Esos son mis datos, por si acaso. Ahí está mi número, me mandan un mail o un WhatsApp, da lo mismo. Naturalmente los fines de semana me cuesta más responder porque todos tenemos vida y todos flojeamos, así que no suelo responder los fines de semana. Obviamente, si estamos pre-solemne o en época solemne, yo no tengo problema. La semana, toda la disposición del mundo, me pueden preguntar, así que ahí están mis datitos por donde quieran preguntar, por si me que es un poco más formal o teléfono. Ah, ya, gracias. Ya, lo voy a dejar ahí por mientras, por si alguien no lo ha notado. Y yo quería abrir algo. Que les quería mostrar para dónde va apuntado esto para que, por si acaso, los que ya hicieron evaluación de proyecto también podrían empezar a estudiar un poquito, porque el profe igual es bastante rápido para pasar la materia, entonces de repente tienen que intentar decirle al profe que baje un poco la máquina porque el profe igual es un poquito acelerado y hace bien decirle, profe, vaya un poquito más lento. Lo mismo yo, porque yo también hablo rápido, así que también me pueden decir que hable más lento. Ya, entonces. Antes de que nos vayamos, les voy a mostrar para dónde va a apuntar la máquina. Esto es lo que ya se hace al final del curso. Se construye un flujo de caja. Para los que no lo conocen, esto es un flujo de caja. Los que ya hicieron evaluación de proyecto ya lo conocen. Para esto ha apuntado el curso, con sus depreciaciones, su amortización. Después más adelante vamos a ver el WACC, el VAN, el periodo de recuperación interno, los balances y los ratios, que esto ya los que hicieron Finanza 1 ya lo tienen listo. Esto es lo que ha apuntado el curso, para que más adelante lo vamos viendo y ya los casos a medida que pase el tiempo ya se van a ir haciendo más extensos, 1, 2 hojas, 3 hojas, según lo que el profe esté emocionado por hacer un caso. ¿Tienen alguna otra duda? No, yo no, nada, tranqui. ¿No? Todo Vale, clarito, todo clarito, ¿no? vale. Ya chicos, entonces aquí dejamos la ayudantía. Cualquier cosita, tal mail, el correo, o sea, el correo y el WhatsApp, me pueden preguntar ahí y nos estamos viendo el próximo lunes. Así que cuídense chiquillos, que estén muy bien. Chao. Vale, Chao, gracias. chao. Chao, chao.